quiero agradecerle su acompañamiento a esto que es la primera experiencia de entrevista de un candidato por la red, por internet, por lo que los especialistas llaman la webcam, no, la tweetcam. La tweetcam, sí. La tweetcam. Significa que hay alguna función en los celulares y en las tabletas de las personas que tienen su tweet que van a poder ver estas imágenes. Quiero agradecerles muchísimo por su presencia y exploraremos cómo sale una entrevista a un candidato por la red. En verdad, estoy muy agradecido por su tiempo y por su presencia. Gracias por la invitación. Vicepresidente, yo quería empezar la conversación con un tema que es parte central de la propuesta de gobierno. El movimiento al socialismo, liderado por el presidente Morales y usted, están planteando a Bolivia, convertir a Bolivia en el corazón energético. Cuando hablamos de corazón energético, yo llego a la conclusión de que me pregunto si el corazón energético es más importante que la industrialización como propuesta. Y la otra pregunta que yo le hago es si la gente entiende, si los bolivianos entienden qué es corazón energético. Bueno, en verdad, nosotros estamos manejando 3 ejes propositivos para la Agenda 2025, Bolivia de aquí a 10 años, y en particular estos 5 años. El primero tiene que ver con la industrialización. Nos hemos propuesto que dejemos de exportar materia prima. Hoy exportamos materia prima y minerales, exportamos materia prima y hidrocarburos, exportamos materia prima parcialmente en alimentos. La idea es que esas 3 áreas, alimentos, hidrocarburos y minerales, los industrializamos. Hemos dado un primer paso muy importante con el tema hidrocarburífero, plantas separadoras. Luego, esta planta de polipropileno, que son ya un tipo de plástico, ¿sí? Igualmente con litio, pero aún seguimos exportando zinc, plomo, plata, cobre, como materia prima. La idea es de que solo industrialicemos. Son inversiones muy grandes, pero el objetivo es de que en la siguiente década Bolivia exporte 0 materia prima y exporte valor agregado. Esos son primeros 2 ejes de nuestra campaña. El segundo eje es lo que el presidente ha llamado convertirnos en centro energético. Fruto de estos procesos de industrialización, Bolivia ya es un centro energético y queremos potenciar, reforzar y ampliar. Hoy nosotros le vendemos gas para energía eléctrica a Brasil, le vendemos gas para energía eléctrica a la Argentina, estamos vendiendo GLP a Uruguay, a Paraguay, a Perú. ¿Qué queremos? Que este papel de distribuidor y vendedor de energía lo reforcemos no solamente con gas, sino que lo reforcemos utilizando las hidroeléctricas, la energía eólica y en algún momento la energía atómica, si es que se da el caso. De tal manera que el continente en la parte sur dependa de Bolivia, dependa de nuestras fuentes de abastecimiento de energía eléctrica. Con suerte ya vamos a comenzar a exportar en los siguientes meses energía eléctrica a la Argentina, cerca de 100, 200 megas. Lo ideal es a fin de esta década exportar 1000 megas y el 25 exportar 3000 megas. Entonces, esto es una derivación de la industrialización de nuestros recursos naturales. Y el tercer eje que manejamos es que también nos convirtamos en un centro de producción de alimentos. Hoy abastecemos el mercado interno casi en todo, a excepción de trigo. Trigo importamos. Se destruyó la industria y la producción triguera desde los tiempos de la ayuda norteamericana en los años 60, la ayuda para el progreso se llamaba. Y la idea es de que pasemos de estas 2,5 millones de hectáreas, era 3,5 millones de hectáreas que hoy producimos en alimentos, pasemos a unos 7 millones de hectáreas. De tal manera, garantizamos mercado interno, garantizamos abastecimiento a buen precio para los bolivianos y el resto lo exportamos. Vicepresidente, en cuanto a ritmos y plazos,
parece ser más sencillo convertir a Bolivia en centro energético exportador de energía y gas natural que país industrializador. Sí. Es que mira, arrastramos una especie de, ¿qué puedo decir? De una marca colonial, que es que nos vinculamos al mundo a través de las materias primas. Desde tiempos de Toledo, cuando se entrega el Cerro Rico, que ya era exportado por nuestros antepasados, desde entonces hemos vendido plata, lo hemos vendido quina, lo hemos vendido goma, lo hemos vendido estaño, lo hemos vendido plomo, zinc y ahora gas y petróleo. Son casi 500 años, si no se fija, son casi 450 años de vender materias primas. Sustituir esa historia no es fácil, porque requiere tres cosas. Requiere una masa crítica de profesionales, requiere muchos recursos, porque una industria es muy costosa, y requiere voluntad política. Y eso no se tuvo, en estos siglos no se tuvo ni dinero, ni masa crítica, ni voluntad política. Hoy esos tres elementos convergen y hemos dado el primer paso en gas, minerales, y luego gradualmente iremos hacia la parte alimenticia y otras áreas, el mutún, el hierro, que son elementos que tienen que ver con nuestra industrialización. Algunos reclamaban, oye Álvaro, ¿y por qué no lo han hecho antes? No es fácil. Nosotros el año 2006 entramos y primero nacionalizamos. Había que nacionalizar y pelearse con todas las empresas extranjeras. Segundo paso, poner en orden IPFB. IPFB era una oficina de archivos. Era un cuarto, quizás del tamaño de esta área, donde había un señor mayor que cuidaba archivos. No era una empresa productiva. Había que levantar una estructura productiva. Eso tarda años. Y ahora ya estamos con la fuerza y la capacidad para pasar al tema de la industrialización. Pero ahí, no solamente se trata de industrializar, nos van a decir, oye Álvaro, pero esa es la estrategia de los años del siglo XX. Es industrializar y en paralelo entrar a la economía del conocimiento. Es decir, el uso de la tecnología, la producción de tecnología, el uso de las ideas, la producción de ideas, la exportación de ideas. En paralelo vamos a ir avanzando entre siglo XX y siglo XXI. Industrializar materias primas, la tarea adeudada del siglo XX, pero en paralelo irnos preparando generacionalmente para pasar a la economía del conocimiento. Quisiéramos de aquí a unos 20 años, 10 a 20 años, que nuestras exportaciones de ideas sean más elevadas que las exportaciones de materias primas. Y hay experiencias, ya hemos dado pasos en ello. Entonces hay que resolver las deudas del siglo XX y del siglo XXI simultáneamente esta década que viene. Usted dice que dentro de unos meses vamos a exportar energía eléctrica, ¿no es cierto? Pero en Trinidad o algunos pueblos del norte de La Paz, un montón de pueblos, no hay electricidad, se corta la luz y se quedan unas 5 o 6 horas. Están dependiendo de un motorcito a diésel o de cuestiones más rústicas para tener electricidad. O sea, ¿por qué primero no tenemos nosotros? ¿Por qué primero los bolivianos no pueden disfrutar de electricidad de su domicilio, no importa dónde vivan, y luego estar pensando en exportar? Sí. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Richard, el porcentaje de personas que tenían energía eléctrica en Bolivia bordeaba el 65% de los bolivianos con energía eléctrica. Hoy estamos por el 87%. Ahí hay un margen importante de personas que no tienen o tienen un mal abastecimiento, especialmente eso pasa en el oriente. En el oriente, ¿por qué? Porque no tenemos el sistema integrado. Entre Caranavi, que es donde llegaba la energía eléctrica del sistema integrado, para llegar a Trinidad han sido 500 kilómetros. Y hemos tenido que meterle cable de 500 kilómetros. De Trinidad hasta Guayaramirín, yo estuve en Guayaramirín hoy día en la tarde. Tienen un motor de una vieja cooperativa que ya no la mitad de la ciudad tiene energía, otra mitad a medias. Eran lugares donde no llegaba el Estado.
especialmente en el oriente, nunca ha llegado el Estado. Entonces se constituían sistemas locales semiautónomos, ¿no? Ahora ya no. Ahora estamos nosotros sustituyendo ese sistema de cooperativas en el oriente. Hemos llegado a Trinidad, hemos subido hasta San Joaquín, y el objetivo es en los siguientes meses, quizás un año, llegar hasta Guayabemerín, Riberalta y luego entrar por el sistema interconectado hasta Cobija. Pero mientras tanto estamos apoyando, comprando motores a las propias cooperativas. De hecho, el presidente se ha comprometido, por ejemplo, en Guayabemerín a meterle un motor en tanto llegue el sistema interconectado. En Cobija, que todavía son otros 300 kilómetros de Trinidad, al llegar a Cobija vía Guayabemerín son 800 kilómetros de tendido eléctrico en medio de la selva del llano. ¿Qué hemos hecho en Trinidad? En Cobija le estamos metiendo el parque fotovoltaico más hermoso y más grande de Bolivia. Van a ser unas 2 hectáreas o 3 hectáreas de un sistema fotovoltaico para generar electricidad suficiente para abastecer a Cobija. Entonces, estamos avanzando en lo que tú dices, ¿no? Pero en paralelo tienes energía que te sobra. Estás esperando que llegue la línea eléctrica a los lugares anteriormente abandonados. Eso te va a tardar un año. ¿Qué haces en tanto con tu energía que te sobra? Puedes vender, si te sobra, y con ese dinero mejorar en los tendidos eléctricos, porque hay que llegar absolutamente a todos los rincones de nuestro país, usando o bien el sistema interconectado o bien los sistemas alternativos. En el TIPNIS, por ejemplo, ustedes saben que para entrar de Trinidad al TIPNIS, si no tienes un motor fuera de borda, tardas una semana, 13 días para entrar hasta el TIPNIS. Le hemos metido sistemas fotovoltaicos. Las 64 comunidades del TIPNIS hoy tienen sistema fotovoltaico. Claro, no tendrán un trifásico para maquinarias semi-industriales, pues tienen para la escuela, tienen para las casas, tienen para el centro médico, tienen para alumbrar las necesidades básicas. Esa es nuestra política, que en estos 4 años que vienen por delante, 5, el 99% de los bolivianos tengan energía eléctrica, y mejor si están interconectados, para que de esa manera uno puedes reemplazar el motor por la energía eléctrica. Pero además, cuando te llega el sistema interconectado, es mucho más barato y te da para actividades artesanales o industriales. Ahorita en Riberalta, por kilowatt te cobran 1.60 la cooperativa. Cuando te llega el sistema interconectado te cobra 0.60. La gente está esperando el sistema interconectado, pero no es tan fácil. Le estamos metiendo por todos lados línea eléctrica, pero en el oriente estamos supliendo una deuda de 185 años de vida republicana. Los gobernantes no se ocupaban del oriente. Bastaba con que el hacendado tuviera electricidad y punto. Y tuviera su avioneta para salir a Trinidad o a Santa Cruz, pero se olvidaban del resto de la población. Ahora estamos corriendo rápidamente para superar esa deuda. Dice, tenemos en Bolivia la peor conexión a internet, lentísima, y es la más cara, es increíblemente cara. ¿Cuál va a ser su propuesta real, concreta en este tema? He leído el programa de gobierno, he hecho mi tareita, dice lo que la actual situación, hace una descripción, los avances de rebajar un poco los precios, pero lo que en la comunidad tuitera, en la comunidad de Facebook, donde yo estoy full metido, el constante reclamo es eso. ¿Qué es lo que van a hacer en este tema para que podamos tener más acceso a internet de mejor calidad y a bajo precio, a bajo costo? Ahorita somos el país donde el internet es más caro en todo el mundo. Es increíble cuando comparas los precios, es increíble, es terriblemente increíble. ¿Qué van a hacer? Fibra óptica, alquilar un puerto para tener un acceso directamente a los grandes proveedores, real y concreto. En el celular, con el sistema LTE, hemos mejorado bastante. Pero no es lo necesario, o sea, los precios siguen arriba. Sí, pero en el último año se ha dado buenos pasos. El internet vía celular, ¿no? Porque está esta tecnología LTE. Hay que abaratarla más, pero en el último año hemos reducido precios, hemos aumentado velocidad. No es suficiente, quisiéramos tener lo que tienen en otros países, de acuerdo. El gran
cuello de botella que tiene Bolivia es la fibra óptica. Porque no tenemos nuestro propio... Nuestra costa. ¿Cómo se llama? Costa, ¿no? Nuestra costa para poder interconectarnos por el cable submarino al circuito, ¿no? que va hasta Miami, uno de las redes, otro está en Europa. Y entonces dependemos de lo que nos alquilan otras empresas, los chilenos, o los peruanos, o los argentinos, o los brasileños. Se cae una de esas, media Bolivia está sin internet. Por suerte tenemos dos, ¿no? Tenemos la salida hacia al Pacífico, vía Chile, y tenemos la salida hacia el Atlántico, estamos saliendo por el lado de Puerto Suárez. Pero no es suficiente. El plan es tener nuestra propia fibra óptica, que nosotros lleguemos al centro de distribución de internet que está, hay que llegar al mar, porque por ahí circula la fibra óptica por donde va todita la información de los seres humanos. ¿Eso se lo va a hacer? Sí, quisimos hacerlo hace 2 años, era complicado. ¿Por qué? Porque no te acepta, como Entel es estatal, el Estado chileno no te acepta que una empresa estatal. No les conviene. No les conviene. Entonces ahí teníamos que ver la opción de una alianza con un privado para pasar por Chile, porque hay que salir por Tambo Quemado y llegar a Arica. Y ahí ya es internacional. Hay que atravesar territorio hoy chileno. La otra opción era meternos por el lado del Perú. Es un poco más largo, pero la solución definitiva es nosotros tener una salida autónoma propia, independiente, hasta la costa. Ya sea por vía Chile, ya sea por vía Perú, tener el Estado boliviano, y ahí le dará a las privadas también, y luego continuar con el sistema de tendido de fibra óptica en las ciudades. Tiempos, plazos. Usted dijo que hace 2 años intentó hacer eso, pero ya explicó lo de las... Hemos avanzado con esto del LTE este último año, pero eso tiene que salir, me puedo estar equivocando, pero tiene que salir en 1 año, el tener nuestra fibra óptica. 1 año para tener fibra óptica. Ojalá que antes, ojalá en 3 meses o en 2, que Oscar Coca, gerente de Entel, nos sorprenda. Pero soy un poco realista y me pongo como un plazo máximo de 1 año. Hay que pagar lo que haya que pagar. Ese es el futuro. La fibra óptica y salir a las fuentes primarias de la interconexión es el futuro. Y entonces gastemos lo que tengamos que gastar, hagamos los acuerdos que haya que hacer. Y estamos tomando previsiones. Ustedes se fijan, todas las carreteras ahora están incorporando en el tendido eléctrico paralelo fibra óptica. Hacia Trinidad, fibra óptica. La doble vía, fibra óptica. La que está yendo hacia Cochabamba, fibra óptica. Los nuevos tendidos de electricidad vienen acompañados de fibra óptica. De tal manera que cuando tengamos nuestra salida autónoma a la red internacional, vamos a contar con un buen sistema. Es decir, no es que estamos haciendo por etapas, estamos avanzando en paralelo. Tender fibra óptica, y en su momento ya llegará esta salida autónoma que va a abaratar los precios y nos va a dar una velocidad simultánea, similar a la que hay en otros países del mundo, Estados Unidos o Europa. Ahora, si me permite, vicepresidente, usted habla de que todas las propuestas que tienen solamente se va a ir avanzando progresivamente, y así lo entendemos con todas las leyes que se han ido creando y modificando. Pero lo que rescato de todo lo que usted menciona, hay 2 cosas puntuales, tienen que ver con el valor agregado que usted menciona, y por otro lado, producir a largo plazo energía eólica, y estamos hablando de energía barata. Voy a referirme a un caso concreto, porque todos los departamentos en sí tienen ciertas estrategias, ¿no es cierto?, de producción. Yo vengo del Alto, y ahí su fuerte, y siempre lo han mencionado, pero hasta ahora ha sido solo un discurso, el Alto productivo, el Alto la microempresa. Pero ¿qué se hace para la microempresa? ¿Cómo, por ejemplo, la energía barata puede llegar a beneficiar a todo este sector, cuando actualmente reciben solamente 1 millón de bolivianos para poder impulsarlos, por ejemplo, a los microempresarios y a los artesanos? Y de alguna manera están debilitados, ¿no? Así por lo menos se siente, esa percepción que ellos tienen. Sobre el tema de la energía, a excepción de Venezuela, Bolivia tiene la energía eléctrica más barata del continente. El precio de la energía actual fue fijada el año 2001, cuando el gas valía $2.5 el millón de BTUs, porque hay una relación entre precio de gas de exportación y precio de energía eléctrica, porque generamos energía eléctrica con gas.
con las termoeléctricas. El gas ahora ha subido a $10 el millón de BTU y la energía eléctrica sigue congelada. Si nos hubiéramos movido con los precios del mercado, la energía eléctrica debería valer ahora 4 veces más. Nosotros, por decisión política, para fomentar al pequeño productor y mejorar el consumo de la familia boliviana, hemos congelado el precio de la electricidad. Bajarla más es Pero se puede producir energía barata. Usted menciona, por ejemplo, energía eólica por esta vía. Créame, pero que la energía eólica es más cara que la energía, que la termo y que la hidro. Pero entonces, pensar bajar más, no. Más bien hay que garantizar que se mantenga. Para una empresa, pequeña empresa, la energía representa el 13% de sus costos de operación. Nosotros ahorita estamos subvencionando directamente al pequeño productor, al artesano o al gran productor un 13% mínimo, un 13% de sus costos de operación. Segunda cosa, para el pequeño productor que te me decía, el hecho de que mantengamos estables los precios de los carburantes es otro beneficio que directamente recibe el pequeño productor. Y la tercera cosa, por primera vez el Estado boliviano, no a futuro, como ya lo hemos hecho, fija las tasas de interés para producción y para construcción. Un pequeño artesano del Alto o de Montero, hace 4 años para conseguir un crédito tiene que pagar el 20%, el 25% anual. Y si caía en garras de algún usurero, 10 o 15% mensual. Hoy la banca, por ley, está obligada a dar crédito máximo al 6% anual, máximo al 6%. Si usted calcula que la inflación es 5% en promedio, el interés real es 1%. El interés real es 1% para el productor. Entonces, estas son medidas muy concretas para apoyar la pequeña actividad artesanal, microempresarial. Se pueden hacer muchas más cosas, pero estos son 3 elementos: energía, transporte y crédito, que ayuda mucho al productor. Y en las siguientes semanas vamos a sacar un decreto o una ley de garantías no convencionales. ¿Qué significa garantía no convencional? Que uno puede garantizar el crédito ante el banco con su propia maquinaria. Antes no se podía. Tenías que dar una casa. Sí, hipotecarla. ¿No? Ahora no. Vas a poder dar tu maquinaria, vas a poder dar tus insumos, vas a poder dar parte de tu producto a la venta como garantía para acelerar este acceso a la pequeña producción. Y el dato relevante, mira, teníamos el año 2005 cerca de 6.000 empresas registradas. Hoy usted tiene más de 38.000 empresas registradas. Hay que seguir mejorando la tecnología, la articulación, de que se pueda articular. Por ejemplo, hay un pedido de China o de Argentina de sacos bien hechos, como sabes, de nuestros artesanos. Pues no le piden 5, le piden 500. Y una pequeña empresa de artesanos no puede hacer 500 en un mes, podrá hacer 150. Y porque no puede abastecer ese pedido, no cumple y tiene que romper el contrato. Pero si usted con otro artesano y otro artesano se unifican temporalmente para tener un mismo modelo, una misma calidad, en red podemos asumir este reto de exportar mayores volúmenes y así cumplir los contratos. Ese tipo de cosas tiene que hacer el Estado: mejorar la tecnología, mejorar las articulaciones en red y mejorar la búsqueda de mercados. Son 3 tareas pendientes en lo que usted nos pide, pero he mencionado otras 3 tareas en las que también hemos colaborado mucho a la pequeña producción, que es el 70% de la producción urbana boliviana. Vicepresidente, me gustaría plantear una pregunta sobre el tema de energía. Cuando se habla de convertir a Bolivia en centro energético, se entiende que Bolivia se quiere de inversiones privadas, se quiere de seguramente alianzas o contratar a más empresas petroleras, finalmente atraer inversiones.
¿aquello va a suponer modificar la ley de hidrocarburos para atraer inversiones? ¿O cuál es el planteamiento para que Bolivia, en las actuales condiciones, genere más acuerdos y logremos aquello que usted está planteando? Miren, la última informe de reservas de gas hablan de que tenemos cerca de 9.7 trillones de pies cúbicos de gas. ¿Qué significa eso? Al actual ritmo de venta de gas y de consumo interno, tenemos 12 años garantizados. Reservas probadas. Reservas probables. Llegamos hasta cerca de 13 a 14 trillones. Reservas posibles, llegamos hasta 19 trillones de pies cúbicos. Eso es lo probado, probable y posible. Es decir, tenemos garantizado la siguiente década para abastecer mercado interno, generar electricidad, en fin. Pero no hay que contentarse con él. Un Estado sólido tiene que prever no solamente 12 años por delante, sino 30 años por delante. Ahí tenemos dos caminos. YPFB. El año 2007, usted decía, YPFB, vaya a ver dónde hay reservas. No conseguía nada. Hago un paréntesis. Algunos candidatos dicen, estamos usando lo descubierto en los tiempos neoliberales. Falso. Lo que apareció en los tiempos neoliberales fue descubierto por YPFB cuando existía en los años 70 y 80. Son todos campos que YPFB los descubrió. No tenía plata para invertir, los descubrió. Privatizaron YPFB, estos perlitas de los extranjeros se quedaron con esos informes y hicieron aparecer gas. No, ya estaba ese gas descubierto. El mismo campo San Alberto fue anunciado por YPFB el año 1991. Y luego recién el año 95 nos dicen que hemos descubierto gas. Ese gas ya había. Los años neoliberales mataron YPFB y no tenía plata ni para comprar un chicle en la esquina. Hoy YPFB es la empresa más importante de Bolivia. Hoy YPFB está en el puesto número 37 de las empresas del mundo, de América Latina. Es una empresa que genera una ganancia con sus empresas de servicios. Todo el sector hidrocarburífero genera como 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. Es decir, ya tenemos dinero. Ahora sí ya tenemos dinero para que YPFB comience a explorar distintas áreas. ¿Sola? No, esa es una de las rutas. En paralelo y complementariamente también estamos invitando a las empresas petroleras a que vengan a explorar, pero bajo el esquema de la ley, que no la vamos a modificar. El esquema de la ley dice, si usted explora y no encuentra nada, es su problema, usted perdió. Si usted encuentra gas, ese gas de los bolivianos, y vamos a hacer un acuerdo. El esquema del acuerdo, ¿cuál es? IDH más regalías, 50%. YPFB, 14%. Impuestos, cerca de 10-11%. Costos recuperables y su ganancia bordea el 10%. Si está de acuerdo, venga. Si no está de acuerdo, ni modo. Pero ese es nuestro esquema. Entonces, YPFB y exploración extranjera van a ir en paralelo. Y con eso buscamos garantizar el gas para los siguientes 20 o 30 años. En esas condiciones nos vamos a convertir en centro energético hasta el 2025. Sí. Con gas, con hidroeléctricas. Lo siguiente. Robert, hoy día nosotros tenemos, en los años 60 se hicieron, antes incluso creo, se hizo acá en Songo, esa es nuestra hidroeléctrica importante. La otra hidroeléctrica es la de Santa Isabel y Corani en Cochabamba. Desde los años 60 nunca ha habido hidroeléctrica. Nosotros hemos comenzado la hidroeléctrica de Nisicuni, la hidroeléctrica de San José. Luego más abajo está la cuarta caída del agua. Es el mismo río que da cuatro represas para generar electricidad. Luego aquí en La Paz ya hemos licitado Miguilas.
y luego esas nos están dando, estas nuevas hidroeléctricas nos van a dar aproximadamente, sumando las 4, aproximadamente unas 500 megas. Y luego tenemos Rositas. Rositas, estamos haciendo el estudio. En general, el complejo Rositas, que queda en Santa Cruz, es de cerca de 4000 megas. Nosotros hemos comenzado con la última, Rositas, que nos va a dar cerca de 600 megas, y la segunda, o la antepenúltima, que son otras 800 megas. Solamente en esta década, hasta que finalicemos esta década, estamos hablando de haber generado vía hidroeléctricas cerca de 1500, 1800 megas con hidroeléctrica. No solamente estamos viendo el uso del gas, la energía eólica, en el caso de Cochabamba, y hay algunos lugares que hay que buscar donde puede ser rentable, sino que también estamos apostando muy fuertemente a la energía, a las hidroeléctricas, ¿no? Y gradualmente en Potosí tenemos la energía que se genera con el vapor, tiene un nombrecito, la geotérmica. Estamos comenzando muy lentamente, primero 50 megas, 200 millones de dólares. Si esto se arregla muy bien, la idea es generar ahí cerca de 200 megas en los siguientes 4 a 6 años. Entonces, vamos a tener varias fuentes de generación de electricidad, no depender de una. Y gradualmente lo ideal sería ir abandonando el gas. Ir abandonando el gas para usar más otras fuentes alternativas. Porque del gas hay que sacar GLP, el gas seco hay que venderlo, pero con el GLP y con el etano, butano, hay que hacer los plásticos, hay que hacer otros derivados, parte de la industrialización. Entonces, vamos a cuidar el gas y vamos a ir potenciando más energías alternativas como la hidroeléctrica, la termoeléctrica y la geotérmica. Vicepresidente, hace un momento usted estaba hablando del conocimiento, ¿no es cierto?, de apuntar todo esto, no solamente ya exportar materia prima o cosas ya industrializadas. En el programa de gobierno y también durante las anteriores participaciones en foros, en entrevistas, han hablado de la ciudadela científica. ¿Qué características concretas y cuándo va a ser eso? O sea, ¿qué es lo que nos prometen y cuándo se va a realizar y cuándo los bolivianos van a poder acceder a esto para exportar conocimiento? Te quiero contar una experiencia de una empresa boliviana llamada Jala en Cochabamba. Es una empresa de un ingeniero boliviano que se fue a trabajar a Estados Unidos, trabajó ahí un buen tiempo para una empresa muy importante y luego se independizó y se vino acá. Cuando uno entra a ese lugar es como entrar a la NASA. Todo muy bien, muy automatizado y un sistema de trabajo muy interesante. Ahí hay 400 científicos, ingenieros, 400, y exportan software. Bolivia exporta en cantidades semi-industriales software, que es una inversión privada. Entonces fuimos a verlos, a felicitarles y decirles, bueno, señores de Jala, ¿por qué no amplían? Primero nos contaron cómo fue la cosa y le preguntamos, ¿cómo está el mercado? El mercado es ilimitado. ¿Ustedes por qué no exportan más? Porque no hay suficientes ingenieros. Salen de la universidad, los reclutamos, dice el señor, y tenemos que formarlos 1 a 2 años. Reformatearlos, digamos así, ¿no? A los ingenieros. Y no llegan a suficiente cantidad de ingenieros. Nosotros podíamos contratar 1000, pero no hay 1000. Y tenemos un proceso muy lento de formación de ingenieros, 100 por año. Y de cada año otros 100 pasan, otros 100 pasan. Nos decían, queremos que nos ayude el Estado. No nos pedían plata, nos ayuden a permitirnos que desde el colegio vayamos formando ingenieros o gente con esta habilidad, ¿no? A partir de eso se nos ocurrió con el presidente decir, bueno, si eso puede hacer una empresa privada, ¿por qué no el Estado? No para competir con ellos, porque el privado, en este caso, tiene una gran habilidad de haber encontrado mercados en el extranjero.
Ellos venden software a Sudáfrica, venden a Estados Unidos, venden a Japón, en distintas áreas. Utilizar este saber, esta habilidad, este know-how, digamos así, de los mercados, y aquí crear en Bolivia una estructura que vaya formando gente científica desde la secundaria. ¿Cómo hacen para agarrar a los changos de secundaria, especializarlos en matemáticas, cálculo? ¿Cómo lo van a hacer? Tienes que crear una ciudadela donde los jóvenes, los mejores preparados de Bolivia entera, en áreas científicas, matemáticas, física, química, cálculo, mecatrónica, informática, tráetelo a los mejores. Ojalá los padres nos permitan desde primero de secundaria, por lo menos, si no desde tercero de secundaria, los mejores vienen a vivir, están ahí en la ciudadela, se los forma, se los alimenta, se los cuida, se los prepara, luego pasan a la formación universitaria y una parte de ellos se los invita a que trabajen en las empresas del Estado, y otra parte podrá abastecer mercado privado creciente, y otra parte podrá abrir su propia empresa. Pues decimos una ciudadela como un lugar donde podamos formar desde muy jóvenes a los nuevos científicos, y un lugar donde podamos concentrar a los científicos de Bolivia para que enseñen, para que investiguen y para que produzcan. Si lo ha hecho una empresa privada, ¿cómo no hay Estado de beneficio? Tenemos recursos. Lo que usted plantea me lleva a concluir de que usted está admitiendo de que nuestro sistema educativo no forma adecuadamente a los estudiantes y que hay que sacarlos del sistema educativo, desetarlos en esta comunidad científica, en esta ciudad científica, y bueno, y el común, el resto de los bolivianos estudiantes que sigan teniendo la pésima formación de matemáticas, químicas, ciencias y todo esto. Con ese sistema, transformar el sistema educativo. Esa idea yo tenía hace 3 años. ¿La que yo lo estoy planteando? Sí, porque venían los Juegos Científicos Plurinacionales y el 95% de las medallas se lo llevaban los colegios privados. Obviamente. Y el 5% los colegios fiscales. Hace una semana ha acabado las Olimpiadas. El 40% de las medallas se han llevado los colegios. Pero el sistema fiscales. privado no es una maravilla, vicepresidente. Sí, O sea, pero tienes plata, accedes a una buena educación. Pero fíjense el salto. En 3 años de la implementación de la Avelino Cignani, en 3 años, que no es nada, cuando uno se fija, los ciclos de formación son largos. Claro. En 3 años hemos pasado del 5% al 40% de las medallas. Es un primer paso. Eso significa que la Avelino Cignani está comenzando a reforzar, a potenciar, y nosotros como gobernantes vamos a premiar, por sobre todo, formación científica y tecnológica, por sobre todo. Entonces, como parte de esta transformación en la educación, la ciudadela científica tiene que ser un lugar donde vengan los mejores, del campo y la ciudad, del privado y del público, pero también de las universidades. Donde se está presentando ahorita el atraso es en las universidades. Las universidades están todavía ancladas, las públicas, en los años 70. No ha habido una revolución que tienen que llevar adelante los estudiantes. El Estado no se mete, es parte de la autonomía constitucional. Pero está claro que la universidad está sacando, es una fábrica de formación de profesionales, muchas veces sin sentido. Es mano de obra barata. Que no está ni articulado a los procesos de industrialización, ni a los procesos de la nueva economía, de la información. Entonces, hay que readecuar, siempre en conversación y respetando la autonomía, hay que readecuar la universidad pública a estas nuevas competencias y necesidades. Entonces, la ciudadela universitaria está concebida como el gran articulador y revolucionador de la educación científica y tecnológica, tanto de colegios como de universidades, y habrá que ponerle mucho dinero. Y eso del Ya no dinero, más, ya no más. ¿Cuánto? Porque usted va a comenzar a formar gente ahora y los resultados lo va a ver de aquí a 5, a 7, a 8 años. Es decir, en el siguiente presupuesto del Estado, usted ya va a tener su
partida dedicada a la Ciudadela. Se ha anunciado que va a ser en Cochabamba. Entonces hay que comenzar con infraestructura, hay que articular empresas públicas de áreas estratégicas, y hay que articular universidades y el Estado, que va a poner todos los recursos para la convocatoria de profesionales, de científicos y de formación académica, escolar y universitaria para generar los productores de conocimientos. Ese presupuesto también vendrá, vicepresidente. El presupuesto es fundamental para echar, ¿sí?, ¿no es cierto?, a andar cualquier proyecto. ¿También provendrán del IDH? No, el IDH ya está distribuido, ya está entregado a universidades, está entregado a gobernaciones y municipios. ¿No se garantiza entonces? Con otros recursos. Este es un plan estratégico del Estado. Este es un emprendimiento estratégico. ¿Tiene un monto que se puede invertir en este proyecto como tal? Claro, así como invertimos en una fábrica ¿cuánto? de cemento, y así como invertimos en pozos de perforación. ¿Cuánto aproximadamente se requiere? ¿Cuánto y cuánto? No, en el siguiente presupuesto ya arrancamos las inversiones básicas. El equipo cochabambino está comenzando ya a elaborar presupuestos iniciales, pero créanos que invertir en conocimiento es más que invertir en gas, en petróleo o en litio. Esa es la clave, esa es la clave. Pero acuérdense que en el siguiente presupuesto, que vamos a aprobar en el mes de diciembre, ya van a tener una muy buena partida para el tema científico-tecnológico, y en paralelo no se olviden también que el tema atómico va. Una consulta sobre las universidades. Usted es una persona que lee bastante y que conoce bastante del mundo académico. Desde su criterio, ¿cuál es la universidad boliviana que mínimas condiciones se ofrece para tener una buena educación superior? Como un boliviano que merece una educación digna. La UNSA. Es una buena universidad, pero aún así está atrasada respecto a las necesidades. Hemos encontrado voluntad ahora en el rector Waldo Albarracín para articular industria con universidad. No puede ser que la universidad forme jóvenes y las industrias estratégicas del Estado estén yendo por otro lado. No puede ser, es una locura, es un derroche de dinero. En las áreas específicas de las empresas públicas hemos propuesto hacer programas conjuntos, de tal manera no solamente que vengan a hacer pasantías, sino que las IPFB o la empresa de litio o ENDE pague o haga acuerdos con los institutos de investigación, las universidades públicas y privadas, para que estudiantes ya del segundo o tercer año estén haciendo investigación dirigida a necesidades específicas de las empresas públicas. Entonces, hay que reencaminar. Ahorita el IDH, está disponible también para investigación, pero sería excelente una investigación muy bien articulada a las empresas públicas. Y ahora más, investigación articulada al desarrollo de nuestra ciudadela científica. Necesitamos un encuentro con la universidad para ensamblar y adecuar nuestra universidad pública a estas nuevas tareas que van a marcar el ritmo de la economía durante el siglo XXI. Bueno, vicepresidente, quisiéramos cambiar también y tocar algunos temas de coyuntura. Hay algo que le preocupa a la gente grandemente, que es la seguridad ciudadana. Entendemos que tenemos la ley 264, que está reglamentada, que tiene presupuesto, pero me voy a referir también con datos específicos de la ciudad del Alto. Ahí por lo menos tenemos 73 módulos, que no son módulos, por lo que la misma policía explica, porque apenas tenemos 2 policías para cada 2.000 personas en distritos muy grandes. Tenemos actualmente 23 cámaras de seguridad, pero la delincuencia, la violencia crece a cada segundo y lo vemos la realidad crítica a diario. Con todo lo que hay, recientemente se han entregado también 84 motorizados, si no recuerda, pero también déjenme informarle que todos están bien guardados, porque no tienen combustible. Entonces ahí contrastamos lo que dice la ley, lo que es el reglamento, y cómo se está operativizando. Una evaluación suya y prácticamente qué se va a hacer de aquí en adelante para que la gente ya no tome la justicia por sus propias manos, porque la gente ahí tiende a linchar, a quemar, ¿no es cierto?, ni siquiera al delincuente como tal probablemente haya sido. Entonces
¿Qué se va a hacer al respecto, Sí, vicepresidente? en primer lugar, no quiero justificar, pero si bien tenemos un problema grave de delincuencia, inseguridad, no tenemos los índices de delincuencia de otros países latinoamericanos. No es un consuelo, pero es importante tomar en cuenta eso para relativizar las cosas, ¿no? Usted aquí no tiene personas que sacan un AK-47 y se ponen a matar a niños en las escuelas, como sucede en otros países, y lo vemos cada mes, nos horrorizamos con ese tipo de cosas. No hay ese tipo de barbaridades, pero hay problemas de asaltos, inseguridad, Ajuste de cuentas. ajuste de cuentas. La ley tiene una acción muy importante que hay que implementarla. Si aplicáramos la ley estrictamente, cerca de $100 millones anuales, al margen del dinero de la policía, deberían dedicarse a seguridad ciudadana, dinero de las gobernaciones y dinero de los municipios. Le doy un dato más. Municipios y gobernaciones tienen hoy, al día de hoy, $2.200 millones sin gastar. ¿Pueden creer eso? Sí. Sin gastar. 2.200 millones. Es mucho dinero. Hay una lentitud y en algunos casos mala gestión en algunas gobernaciones y en algunos municipios. La ley estableció, así definimos, agarre $100 millones al año y conviértalo en cámaras de seguridad, en módulos, en gasolina, en movilidades, en sistemas de control, pero no lo gastan, reciben la plata, algunos sí, en el alto vimos que incluso han superado su presupuesto, pero esas son unas excepciones así muy puntuales. Un gran problema es que las gobernaciones y municipios no han asumido con la fuerza y el compromiso necesario el cumplimiento de la ley. Este es un primer elemento para generar las condiciones de infraestructura necesarias para un buen desempeño. No, tenemos un EPI, una estación policial, una GNC. Y mire, usted me dice, hay muchas movilidades, ¿no? Yo le preguntaba, ¿qué cuesta prender sus destelladores y dejarlos toda la noche para ir mostrando dónde están? Si hay 200 movilidades, distribuye las 200 movilidades con su policía durante toda la tarde y la noche en distintas áreas del Alto. Falta también organización al interior de la propia policía. Me dirán, oiga, falta más policías. 1000 policías entran por año a desempeñar funciones. En los últimos 8 años de gobierno, 8000 policías han entrado a desempeñar sus cargos. Se puede distribuir de mejor manera, podría haber más policías, pero ante todo debería haber mejor organización de la distribución del personal policial. Es un elemento. Mejor gasto de los municipios y de gobernaciones. Y un tema muy importante es la justicia. Si agarran a un delincuente, la policía hizo un buen trabajo, porque son gente muy profesional. Cuando hacen el trabajo, son excepcionales. Sí, han descubierto casos del secuestro o de los cogoteros en horas, y usando unos métodos así que harían palidecer de vergüenza a James Bond. Son muy hábiles cuando toman una decisión. Lo proponen. Sí. Pues resulta que lo agarran, lo llevan a la fiscalía y al juzgado, y ese señor, bueno, en la prensa sale 3-4 días, la gente se olvidó que ese señor estuvo un rato ahí en la cárcel o en detención preventiva, y luego se sale porque el juez es corrupto, la fiscal es corrupta, y entonces al mes el tipo está allá afuera y dice, aquí no pasa nada. Eso tenía que acabar. Así como hay que mejorar el desplazamiento de las partes operativas y poner en práctica la ley, requerimos una reforma muy fuerte en la justicia que acabe con este tipo de complicidad judicial con el delito. Hemos propuesto una cosa muy concreta. Juez y fiscal que no sentencia en los plazos establecidos, entra a la cárcel.
Eso es de forma de código penal, ¿no? En la reforma, en el nuevo código penal, ¿no? Se va a la cárcel también. Porque no puede ser este uso del tiempo, este maltrato del tiempo. Y a estos jueces y fiscales que están liberando por un soborno, hay que enjuiciarlos. Se ha hecho, recientemente se ha encontrado una persona ahí, a una fiscal que estaba vendiendo favores por dinero. Hay que meterlos a la cárcel y duplicar, si es posible, la sentencia para funcionario público que delinque en el ámbito de la justicia. Si necesitamos del lado de la justicia unas medidas muy fuertes, muy contundentes para acabar con esta impunidad que hace que la gente se ría del juez y del fiscal o de la cárcel porque sabe que va a salir a la semana o va a salir al mes. Pero eso discúlpame para complementar, frente a esto también tiene que ver el tema de las cárceles. ¿Y qué se va a hacer ahí? Porque se supone que tratas de ayudar a la gente en realidad a la que entra a la cárcel, no solamente que tenga sentencia, sino también que se reforme. Y eso es lo que hasta ahora no se está haciendo, vicepresidente. Es decir, a veces salen mucho más delincuentes y por las áreas del destino están libres al mes o no sé, a un tiempo ya. Y es mucho peor el impacto. Yo he estado en la cárcel. Puedo hablar con experiencia, tengo 5 años en la cárcel, ¿no? Decir que con el trabajo en la cárcel se va a reformar las personas no es cierto. Entonces, No es cierto. Mi experiencia me enseña, eso puede ayudar, no está de más, no está de más, pero mi experiencia me enseña que si la paso mal en la cárcel y sé que saliendo de la cárcel voy a encontrar un sistema implacable que me puede llevar otra vez a pasarla mal en la cárcel, la pienso 50 veces antes de cometer un delito. Te pueden dar trabajo en la cárcel, te pueden dar asesoramiento jurídico, te pueden dar asesoramiento psicológico, pero si tú sabes que saliendo de la cárcel puedes hacer lo que te da la gana, porque puedes sobornar al juez y al fiscal, vas a volver a cometer el delito. Sobre este tema, vicepresidente. 5 años he convivido con jóvenes, he convivido con personas que robaban, he convivido con personas que cometían delitos. Los he visto. Y he visto cómo hacían sus cálculos de cuándo podían salir y qué hacer cuando salen. El ayudar con otros trabajos, no. Ayudar con que le dé una terapia ocupacional ayuda a abrir otro espacio de posibilidades de vida. Pero la mayor parte son reincidentes. Están ahí 6 meses, salían, 1 año, 1 año y medio, o otra vez entraban, 6 meses, volvían. Eso he visto, como te imponían, claro, porque tenías y sigues teniendo un sistema judicial amorfo, un sistema judicial corrupto. Y entonces eso hace que el delincuente se afirme como delincuente una vez que salga de la cárcel. Permítame tomar la palabra, seguir lo que usted dice, vicepresidente. En el proceso de reforma constitucional, el que ha permitido tener nuestra nueva constitución política del Estado, la única institución que no ha cambiado ha sido la policía. Básicamente ha logrado mantener los privilegios, las condiciones, si se quiere, de 185 años de vida republicana, con todo lo que eso significa: corrupción, manejo arbitrario del poder. Y he escuchado del gobierno en los últimos meses un discurso muy autocrítico sobre el proceso de la elección de los magistrados, que han venido a reafirmar el estado actual de las cosas. Quisiera pedirle, vicepresidente, que nos diga sobre la Fiscalía, la Justicia y la Policía, qué acciones concretas y en qué tiempo el gobierno de Evo Morales, si es que es reelegido, va a tomar. Jueces electos. Democratizó
a otros sectores sociales que antes no podían acceder a altos cargos públicos en la justicia, la forma de elección. Yo estuve en la transición del Estado republicano al Estado plurinacional. Y cuando me senté con el presidente del Senado, que era de la oposición, me dijo con claridad: ¿sabes qué, Álvaro? Así se elige jueces. ¿Qué porcentaje tienes tú de la votación? 54%. Tú elige el 54% de los jueces. Los opositores somos 3 partidos, vamos a elegir el 46%. ¿Así lo eligieron? Así me dijeron. Que así se elegía antes. Que así se elegía entre ellos. Ni siquiera tenían 10 votos. Se elegía entre el presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, seguramente algún ministro, se definía quiénes eran los miembros de la justicia. Cuando pasamos a la votación, se democratiza. Pero está claro que no bastó eso. A la democratización de la forma de elección hay que incorporar la jerarquización, la meritocracia. Y ese fue el gran error. Mayor democracia, pero a costa de la meritocracia, es decir, del desempeño, de su carrera, de sus logros al servicio de la población. Eso faltó. Y ese es el error que estamos arrastrando hasta el día de hoy. ¿Qué hay que hacer? Enjuiciarlos a la mayor cantidad de jueces posibles. La Asamblea va a enjuiciarlos. ¿Se va a quedar sin jueces, vicepresidente? La verdad. Volveremos a elegir otros entonces. Me dicen 5 minutos más. Enjuiciarlos. Pero no así se inventamos. Ha habido errores, juicio, 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 juicio. Y no hay tutía. Tenemos ahora 3 jueces enjuiciados. Vamos a acabar con sentencia. Vamos a acabar con sentencia. Para decirles al resto de los jueces que no nos vamos con bromas. O se enrestan, o toditos van a pasar por el enjuiciamiento y seguirán afuera. La señal que está dando la Asamblea es una señal muy fuerte, muy contundente y es irrevisable. Indicio de delito encontrado, venga para adentro y no se charla nada. Y que lo sepan el resto de los jueces. O sirven a la justicia, no al partido. Jamás presidente o vicepresidente se ha reunido con los jueces para pedirles un favor. Jamás. Jamás. ¿Y qué hay con la policía? Seguiré con la parte de los jueces. En segundo lugar, la reforma del Código de Procedimiento Penal, que hay que acabarlo. Ojalá este año podamos concluir, que establezca este tipo de sanciones. Se eleve las penas, se castiga al reincidente. La reincidencia no puede ser premiada. La reincidencia tiene que ser castigada elevando las sentencias. Y juez y fiscal que no hace su trabajo en el plazo de 6 meses o de 1 año, sí, no van a contar chicanerías, no van a contar que me desmayé, no van a contar de que me falta oxígeno. Ese tipo de chicanerías que dilatan los juicios por 5, por 8, por 10 años, no los vamos a permitir. No acabe 1 año, el fiscal y el juez entran a la cárcel con los delincuentes. Y vendrá otro juez y otro fiscal que cumplirá estrictamente el plazo de 6 meses o de 1 año. Es decir, hay que dar un giro de timón en la justicia. ¿Dice? Perdón, sí, mi hermano. Como ya nos da pisando el tiempo, Están pisando. lastimosamente, una bien cortita. ¿Qué pasa si mañana Samuel Doria Medina renuncia a ser jefe de unidad demócrata a nivel nacional y todo eso y quiere ir con el MAS? Usted en una universidad dijo... ¿Con el MAS? Sí. Usted en una universidad dijo que al adversario se lo anula y luego se lo aglutina. Explicando lo que pasó con dirigentes, militantes... Nuestro concepto de hegemonía. Exactamente. Pero ¿hasta dónde va ese concepto? ¿Hasta dónde incluye militantes de base, dirigentes medios, dirigentes altos, cabezas? Si Samuel Doria Medina un día renuncia y dice, me arrepiento de lo que he hecho, he cometido errores, ustedes han dicho, las personas cometen errores, tienen derecho a rectificarse. Y dice, me uno al MAS. ¿Ustedes lo aceptan?
Si renuncia a su candidatura y renuncia a todo, Sí. y se convertirá en un militante de base del distrito 8, De su zona, de su barrio. ¿no? Hasta ahí podrá llegar y nada más. El concepto que decíamos de hegemonía es derrotar a tu adversario e incorporarlo desorganizadamente. Aglutinado. Pero es una lectura de clase social, estoy hablando de colectividades sociales. A nivel de personas, hay gente que ha hecho demasiado daño a Bolivia. Yo en lo personal no considero correcto, ni justo, ni posible, ni probable que una persona que ha vendido cosas del Estado pueda pertenecer, que pueda tener un nivel de aceptación o de incorporación, ni siquiera a niveles intermedios, mucho menos de candidato. Vicepresidente, pero la Unión Juvenil Cruceñista ha pateado a personas por su descendencia colla. A ver, eso ocurrió, pero ustedes también los han Mi hermano, reído. la Unión Juvenil Cruceñista, ¿qué era? El brazo armado de la derecha más... Era el grupo de choque de Branko Marinkovic. ¿Quiénes eran? Muchos eran collitas, Universitarios. gente sencilla, gente humilde. Yo he estado en el Sí, referéndum cuando correcto. pasó todo eso. ¿Qué hacían ellos? Obedecían un salario, cumplían lo que un patrón les decía, vayan a patear a la gente. En su vida cotidiana son gente como tú, como yo, gente sencilla. Me dirás, ¿dónde están los cerebros? A los cerebros, a los que planificaban, a los que pagaban, a ese grupo de jóvenes, ¿sí?, desorientados, ellos no están con nosotros. O se han ido al extranjero por maleantes, por delincuentes, o están al otro lado de la oposición. Pero esa gente de barrio, ese joven cruceño de barrio que por 100 pesos al día agarraba un bate y iba a pegar collitas, es un ciudadano como vos. Ese es el que se ha venido con nosotros. No se han venido ni sus dirigentes, no se han venido ni sus financiadores, ni sus ideólogos. Se ha venido el asalariado de base. ¿Y si alguna vez lo hace? Renuncia a lo suyo, como usted acaba de escribir, y dice, quiero ser, solamente va a No lo llegar van a a ser... hacer. No lo van a hacer. Digamos, pongámonos No lo van a... Supongamos. A lo más podrá ser militante de base del distrito 25 de una urbanización periurbana. A lo más podrá llegar a hacer eso, le garantizo. Me quedé con una pregunta, vicepresidente, a ver si lo puede contestar cortito. Me interesa mucho el tema del valor agregado. En general, obviamente, el tema fuerte son textiles y madera. ¿Cómo van a alentar esta producción nacional para la producción de bienes de consumo? ¿Y cómo se va a luchar contra el contrabando? Ropa usada, por ejemplo. ¿Cuál es la política que van a aplicar? En las siguientes semanas tenemos que inaugurar una fábrica o licitar una fábrica para hacer hilo de alpaca de camellos en Cayutaca. Una fábrica que nos va a costar cerca de 30 millones de dólares. De tal manera que el productor que utiliza fibra de los camélidos, no tenga que comprar del Perú y pueda usar más barato nuestra propia producción. Textiles, el gran problema que tenemos es competir con el mercado, con la producción china. No hemos aceptado, ni aún bajo presión, ni aún cuando hay elecciones, que se legalice la importación de ropa usada. No la vamos a aceptar. No la vamos a aceptar. Pero continúa ingresando al país del mundo. Te voy a decir lo siguiente. Llegan cargamentos, barcos enteros, de autos, chutos, semiviejos y de ropa usada. Llegan a Iquique, barcos enteros. Lamentablemente no tenemos control en Iquique. Y las autoridades de Chile permiten que llegue a Iquique. No es ilegal. Lo acercan a la frontera. Y usted tiene una frontera gigantesca. Hemos metido COAS, hemos metido policías, hemos metido militares. Falta drones. Vamos a tener que colocar drones, ¿verdad?, para controlar esa frontera. Vamos a despejar los recursos, pero créanos que no entra la ropa no porque no hay control. Una frontera muy grande. Y usted coloca un puesto militar acá
Y ellos ya a la semana ya han buscado otra ruta. Coloca el puesto militar acá y ya han buscado otra ruta. No va a colocar usted un militar por cada metro. Sería imposible, ¿no es cierto? Pero vamos a usar cada vez mayor tecnología para detectar estos flujos que tanto daño hacen a la industria nacional. Hay un buen trabajo de la aduana, no echaría la culpa a la aduana. Hay un buen trabajo de los militares. Entonces, ¿no? Es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Lo ideal sería cortar la llegada a Iquique, que estos autos viejos, que no son para Chile, son para Bolivia, esta ropa vieja, que no es para Chile, es para Bolivia, sea cortada de entrada en el puerto de Iquique. La clave sería ahí controlar, porque una vez que llega al puerto de Iquique, de ahí se distribuye por 1000 rutas. 100 las detectamos, pero 900 siguen vigentes. Entonces, estamos viendo el mecanismo de impedir de que esos tipos de contratos de grandes barcos que traen esta basura, ¿no?, del norte, que lamentablemente llega a Chile, y creo que ellos lo permiten y lo fomentan. ¿No habría para hacer daño? ¿Algún acuerdo binacional para evitar eso? Hemos hecho, pero hay limitaciones legales que siempre tienen el pretexto de verdad no hemos encontrado colaboración, porque deberían prohibir. Esas mercancías no es para Chile. Claro. Saben que viene para Bolivia y saben que es basura y lo permiten, ¿no? Estamos ahí negociando, presentando nuestras quejas, buscando los mecanismos, pero se basan en una lógica de libre mercado ellos, y no permiten esta colaboración, que eso sí sería una buena manera de impedir de que esta basura que llega a Bolivia no nos haga daño. Pero también otra es, no compremos autos chutos, no compremos esa ropa usada, porque tiene una marca Guess, ¿no? La compramos. Es también cuestión de costos, ¿no? Sí. Tienen poder dos bolivianos en cualquiera de las ferias de la 16 de julio y otras más, por ejemplo, que son Es que también nosotros dejemos de fomentar y dejemos de tener esa cultura de comprar las basuras, aunque tengan la supermarquita Boss, Guess o no sé, Christian Dior. Es también un hábito de nosotros. Si dejamos de comprar ello, eso no va a anular, pero va a ayudar al esfuerzo que hagamos diplomáticamente, al esfuerzo que hace la policía, al esfuerzo que hacen los militares, al esfuerzo que hace el COA, también en que nosotros tengamos un poquito de autoestima. Y eso de ponernos algo que ha sido transpirado, ¿qué cosa habrá hecho el gringo con esa camisa de marca? Un poco de autoestima, decir, yo no me pongo la basura. Es tener autoestima, decir, no me compro esa porquería y me compro mi camisita de Enatex o me compro mi saco hecho acá en la 16 y lo uso más tranquilo. Es también uno mismo, es respetarse uno mismo. Ya no estamos para consumir basura, ya no estamos en esas condiciones. Dejemos de comportarnos como eso, y apreciemos lo nuestro, compremos algo nuevo, algo producido por bolivianos. Es también un cambio de mentalidad que va a ayudar mucho a eliminar parte de las causas del contrabando. Nos despedimos ya. Sí, ya hemos llegado al final. Sí, ya pasó una hora. Nos dicen chao ya. Oiga, yo quiero agradecerles, no sé cómo habrá funcionado ya después vamos a enterar. el hashtag es, ¿no? Hola Azul en vivo. Pero es la primera experiencia. Yo me siento un privilegiado de estar frente a ustedes y que hayamos utilizado este espacio para llegar, supongo que es a otro público, un público que no está ahorita en la tele con el zapping. Uno de los beneficios de que se cumpla lo que usted acaba de decir respecto de la fibra óptica es que unas entrevistas así prolongadas puedan verlas todos y en vivo, ¿no? En las actuales condiciones se las aguantan en vivo unos 40 minutos máximo, ¿no? Fibra óptica para todo Bolivia y nuestra salida autónoma a la costa son las dos grandes tareas de los siguientes meses. Bueno, vicepresidente, muchas gracias por este encuentro, también a los que no han organizado y usted ha sido mi catedrático unos 3 años en la UNSA. Muchas gracias por todas las lecturas, procesos y tendencias históricas en comunicación. Se hacía leer, ¿no? Pierre Bourdieu, Sartori, muchas gracias por las lecturas. Y tal vez se ha puesto un poquito incómodo, ha sido porque usted mismo me ha formado críticamente. No, muy bien.
extraño las tortas que me traían las compañeras. Cuando cumplía siempre venían, había No me digas manzanita. No, torta. no, cuando cumplí años. Extraño mucho la universidad, créanme. Los pabellones eran... Sí. Extraño mucho. Y una parte de mi formación y de mi espíritu se ha forjado en esa universidad y el momento que pueda sí voy a regresar a dar clases. Vicepresidente, para mí un placer de verdad haber estado acá con mis colegas, con usted, dialogando y también con esta innovación que es tan importante, ¿no? Las redes sociales definitivamente son el boom de esta era y qué mejor haber hecho una primera experiencia con este diálogo frente ya a unas elecciones que también son fundamentales para el país. No, agradecerles a ustedes. Muchísimas gracias. Listo. Buenas noches. ¿Qué año? ¿Cómo se ve? Tiene los...